Reúne a todos los empleados en una dinámica divertida. De repente, una joven se desmaya en medio de la multitud. Al caer, su mano revela un anillo escondido. Y este misterio deja al millonario sin palabras. ¿Qué cree que va a pasar en esta historia? Comente. Y no se olvide de suscribirse a nuestro canal y díganos desde qué ciudad nos está viendo. Le prometo que esta va a ser la mejor historia que va a escuchar en su vida. Los rascacielos de la Gran Vía reflejaban el sol de la mañana de lunes, cuando Juliana Alba atravesó las puertas giratorias de Nexus Tecnología, una de las empresas más prometedoras del mercado español. A sus 32 años, formada con honores en ingeniería de software por la UCM, Juliana cargaba un talento extraordinario que paradójicamente permanecía invisible en los pasillos espejados de aquel edificio comercial. Mientras tecleaba su credencial en el torniquete electrónico, se ajustó discretamente el apósito en el dedo anular izquierdo, un detalle aparentemente banal que, dentro de pocas horas, cambiaría completamente el rumbo de su vida. Nexus era el imperio construido por Ricardo Méndez, empresario madrileño de 45 años, que había transformado un pequeño negocio de desarrollo de software en una potencia nacional. Conocido por su carácter exigente y por su genialidad para identificar tendencias de mercado, Ricardo era admirado y temido en igual medida. Pocos sabían que detrás de aquella imagen de éxito inquebrantable existían secretos cuidadosamente guardados, secretos que conectaban su trayectoria con la de Juliana de maneras que nadie en la empresa podría imaginar. «Buenos días, Ju. ¿Vio el correo de la dirección?», preguntó Denise, colega del departamento de innovación, mientras Juliana dejaba su bolso sobre la mesa de trabajo. «No he tenido tiempo todavía. El metro se retrasó hoy», respondió encendiendo su ordenador. «¿Pasó algo?». «Reunión obligatoria en el auditorio principal a las 10. El propio Ricardo la dirigirá. Dicen que es una dinámica sorpresa para todo el equipo», Denise explicó, con un brillo de curiosidad en los ojos. «Usted sabe cómo es él con esas ideas repentinas». Juliana sintió un nudo en el estómago. Las famosas dinámicas de Ricardo Méndez eran conocidas por exponer fragilidades y probar límites. En 5 años trabajando en Nexus, ella se había especializado en permanecer en la sombra, contribuyendo con proyectos brillantes sin jamás reclamar el protagonismo. La estrategia había funcionado perfectamente hasta entonces, una invisibilidad calculada que la protegía de miradas curiosas y preguntas incómodas. Cuando el reloj marcó las 9:55, empleados de todos los departamentos convergían hacia el amplio auditorio en la planta 12. El ambiente estaba impecablemente organizado. Filas de sillas dispuestas en semicírculo, una pantalla gigante central y un sistema de sonido de última generación. Juliana eligió un lugar en la segunda fila, ni tan adelante para llamar la atención, ni tan atrás para parecer desinteresada. Por el rabillo del ojo, notó cuando Ricardo entró acompañado de la dirección ejecutiva. «Buenos días a todos». La voz grave de Ricardo resonó por el sistema de sonido. «Agradezco la presencia de cada uno. Como saben, Nexus no llegó a donde está siguiendo convenciones. La innovación es nuestro combustible, y hoy vamos a hacer un ejercicio diferente». La audiencia de más de 200 empleados observaba en silencio. Ricardo continuó. «Cada uno de ustedes representa una pieza vital en este organismo que es nuestra empresa. Pero hoy quiero ver algo más allá de la competencia técnica. Quiero ver coraje, creatividad y, sobre todo, lealtad». Mientras él explicaba la dinámica, una presentación improvisada sobre soluciones para un cliente ficticio en crisis, Juliana sentía sus manos comenzaban a sudar. El apósito en el dedo le picaba, recordándole constantemente lo que estaba escondido allí. Intentó concentrarse en las instrucciones, pero su mente viajaba 5 años al pasado, al momento en que su trayectoria y la de Ricardo Méndez se habían entrelazado de forma indisoluble. «Comenzaremos llamando al azar», anunció Ricardo, sosteniendo una tableta. «El sistema elegirá el nombre, y la persona tendrá 3 minutos para presentar su solución al problema expuesto». La primera seleccionada fue Mariana del sector financiero, seguida por 2 analistas de marketing. Juliana respiraba cada vez más rápido, un vértigo creciente a medida que los nombres eran llamados.
Miró disimuladamente el dedo vendado. El apósito comenzaba a soltarse por uno de los extremos. Próxima participante, Juliana Alba, Departamento de Innovación. El auditorio entero pareció girar. Juliana se levantó mecánicamente, como si su cuerpo respondiera a un comando automático, mientras su mente entraba en colapso. Caminó hasta el escenario improvisado, sintiendo el peso de las miradas curiosas. Raramente hablaba en reuniones, cuanto más delante de toda la empresa. Juliana desarrollará una solución para el siguiente escenario, Ricardo explicó, sus ojos fijos en ella con una intensidad perturbadora. Un cliente perdió acceso a todos los datos propietarios tras un ataque cibernético. Necesita una recuperación de emergencia y un sistema que impida futuras fugas. Detenida ante el micrófono, Juliana intentó articular las primeras palabras, pero su voz falló. La sala parecía cada vez más caliente, las luces demasiado intensas. Su mirada se cruzó con la de Ricardo por un instante. Había algo más allá del desafío profesional en aquel intercambio silencioso, algo que remitía a viejas promesas y acuerdos no verbalizados. Para solucionar este problema, comenzó ella, cuando sintió el apósito desprenderse por completo. Fue entonces cuando todo sucedió. La combinación de ansiedad, calor y recuerdos reprimidos golpeó a Juliana como una ola abrumadora. Su visión se oscureció por los bordes, sus piernas flaquearon, y antes de que pudiera completar su frase, su cuerpo cedió. El desmayo fue rápido, pero suficiente para que, al caer, su mano golpeara contra el pedestal del micrófono. El sonido metálico de algo pequeño, cayendo y rodando por el escenario, cortó el silencio atónito del auditorio. La alianza dorada que había estado escondida bajo el apósito giró unas cuantas veces antes de detenerse exactamente a los pies de Ricardo Méndez. Por un momento fugaz, la expresión del empresario traicionó su autocontrol habitual. Un destello de reconocimiento, quizás pánico, cruzó su rostro normalmente impasible. Mientras colegas corrían a socorrer a Juliana, Ricardo se agachó discretamente y recogió la alianza. Nadie más que él pudo ver la inscripción grabada en su interior. Proyecto Fénix, 1704-2019. Propiedad intelectual compartida. Aquella no era una joya de matrimonio como todos asumirían. Era la prueba física de un acuerdo que podría desestabilizar todo el imperio construido bajo el nombre de Ricardo Méndez. En los minutos siguientes, el caos se apoderó del auditorio. Juliana fue llevada a la enfermería de la empresa, mientras rumores se extendían entre los empleados. La dinámica fue abruptamente interrumpida, con Ricardo anunciando que sería retomada en otra ocasión. Pero el daño ya estaba hecho. La curiosidad había sido despertada. ¿Por qué una programadora discreta como Juliana se desmayaría delante del jefe? ¿Y qué significaba aquel objeto que Ricardo había recogido con tanta prisa? En el pequeño ambulatorio de la empresa, Juliana recobró el conocimiento, sintiéndose expuesta y vulnerable. Su primer instinto fue tocar el dedo ahora desprotegido, descubriendo con horror que la alianza había desaparecido. ¿Está bien?, preguntó Débora, la enfermera. Su presión bajó bastante. ¿Sucede con frecuencia? No. Yo solo... Juliana dudó, incapaz de explicar el verdadero motivo de su malestar. La puerta se abrió y Fernanda Roca, directora de Recursos Humanos y mano derecha de Ricardo, entró en la sala con expresión preocupada. Juliana, qué susto nos dio. Ricardo está preocupado y pidió que verificara cómo estaba usted. Fernanda se acercó bajando la voz. También me pidió que le entregara esto. Discretamente puso la alianza en la mano de Juliana. Y que le dijera que necesitan hablar hoy mismo en su oficina, después del horario de oficina. Juliana cerró los dedos alrededor del pequeño objeto metálico, sintiendo su peso desproporcionado a su dimensión física, la alianza que simbolizaba no un compromiso amoroso, sino un secreto profesional que ahora amenazaba con salir a la luz, un secreto que involucraba propiedad intelectual, millones de euros y una traición creativa que había moldeado el éxito de Nexus Tecnología. «Dígale que estaré allí», respondió, mientras se recolocaba discretamente la alianza en el dedo y la cubría con un nuevo apósito ofrecido por la enfermera.
Lo que ninguna de las tres mujeres en la enfermería percibió fue la presencia de Gustavo Pescador, gerente de proyectos y aspirante a la dirección, que pasaba casualmente por el pasillo y había oído fragmentos de la conversación. Sus ojos brillaron con renovado interés mientras se alejaba silenciosamente, calculando cómo esa información podría beneficiarle en la escalada corporativa que planeaba desde hacía años. Mientras tanto, en la planta 15, Ricardo Méndez cancelaba todos los compromisos de la tarde. Por primera vez en mucho tiempo, el controlado empresario sentía el sabor amargo del miedo. La dinámica que había planeado para probar sutilmente la lealtad de Juliana se había transformado en una exposición pública del vínculo que los unía. Un vínculo que, si era revelado en su totalidad, podría no solo manchar su reputación, sino también cuestionar la propia legitimidad de la tecnología que había transformado a Nexus en líder del mercado. El reloj digital en la esquina de la pantalla marcaba las 19:42 cuando Juliana finalmente apagó su ordenador. La planta estaba prácticamente vacía. Solo algunas luces de emergencia iluminaban el camino hasta el ascensor panorámico. Se ajustó el apósito en el dedo, ahora reforzado con esparadrapo, y respiró hondo antes de presionar el botón para la planta 15. Su reflejo en el espejo de la cabina revelaba a una mujer aparentemente serena, pero cuyos ojos delataban la tormenta interior. Las puertas se abrieron directamente en el vestíbulo ejecutivo de Nexus. A diferencia de las plantas operativas, con sus cubículos abiertos y paredes de cristal, el espacio de la dirección exhalaba un aura de poder discreto, madera oscura, iluminación suave y un silencio reverencial. La secretaria ya se había marchado, pero la puerta de la oficina principal estaba entornada, una franja de luz dorada cortando la moqueta gris. «Entre, Juliana. La estoy esperando». La voz de Ricardo sonó incluso antes de que ella llamara. La oficina era inmensa, con ventanas de suelo a techo, ofreciendo una vista privilegiada de la Gran Vía iluminada. Ricardo estaba de pie junto a la ventana, un vaso de whisky en la mano, la corbata ligeramente aflojada, señales sutiles de que su habitual control estaba alterado. «¿Cómo se siente?», preguntó indicando un sillón. «Físicamente bien, profesionalmente expuesta», respondió Juliana permaneciendo de pie. «Lo que pasó hoy no debería haber pasado». Ricardo giró el líquido ámbar en el vaso antes de responder. «De acuerdo. Fue un accidente desafortunado, pero ahora necesitamos gestionar las consecuencias. Consecuencias que usted creó con esa dinámica sorpresa. No fue coincidencia que mi nombre fuera elegido, ¿verdad?». El tono de Juliana cargaba una acusación implícita. «Necesitaba saber si podía confiar en usted», Ricardo admitió tras un momento de vacilación. «Hay rumores de que Apex Sistemas está intentando replicar nuestra tecnología. Necesitaba estar seguro de que usted no estaba compartiendo información». Juliana soltó una risa seca. «Después de 5 años manteniendo nuestro acuerdo, después de verle construir un imperio con mi trabajo, ¿duda de mi discreción?». El silencio que siguió pareció materializar 5 años de historia compartida entre ellos. 5 años desde que Juliana, entonces recién licenciada y participante en un hackathon promovido por Ricardo, había desarrollado el algoritmo revolucionario que se convertiría en la columna vertebral de los productos de Nexus. 5 años desde que, en un momento de ingenuidad y ambición, había firmado un contrato que cedía parcialmente los derechos de su creación a cambio de un empleo estable y una participación minoritaria en los beneficios, participación que nunca se materializó según lo prometido. La alianza, Ricardo finalmente habló, señalando el dedo de Juliana. «Usted todavía la usa. No es sentimentalismo, si es lo que está pensando. Es un recordatorio diario de la mayor lección que aprendí en la vida: nunca confiar en promesas verbales». Las palabras flotaron en el aire como pequeñas dagas. Ambos sabían que aquella alianza, encargada forjar por Ricardo como símbolo del matrimonio de sus mentes brillantes, se había convertido para Juliana en un recuerdo amargo de oportunidades perdidas y reconocimiento negado. «Seamos prácticos», Ricardo retomó, caminando hasta su imponente escritorio. «El incidente de hoy generó curiosidad.
pero nada que no podamos controlar. Diremos que usted tiene la presión baja, que el estrés de la presentación causó el malestar. Ya en cuanto a la alianza, bueno, podemos dejar que asuman que se trata de una cuestión personal suya. ¿Y qué gano yo con eso?, Juliana preguntó, sus ojos fijos en los suyos. ¿5 años más de invisibilidad? ¿Más promesas de que, eventualmente, recibiré el crédito por el proyecto Fénix? ¿Gano? Ricardo elevó ligeramente la voz, una rara demostración de emoción. Juliana Nexus le dio estabilidad, un salario por encima de la media del mercado. Nuestro acuerdo fue legal, y usted lo firmó conscientemente. Un acuerdo que usted sabe muy bien que fue desequilibrado. Yo tenía 27 años, Ricardo. Usted me ofreció el mundo cuando yo no tenía experiencia para entender el verdadero valor de lo que había creado. El empresario suspiró, abriendo un cajón y sacando una carpeta. Quizás sea hora de que revisitemos este acuerdo. Estoy dispuesto a considerar un ascenso. Directora de Innovación, con participación en los beneficios del departamento. Los ojos de Juliana brillaron momentáneamente, pero la expresión rápidamente se endureció. Eso no es generosidad, es miedo. Usted está preocupado con lo que yo podría revelar. Le estoy ofreciendo una oportunidad, Juliana. Piense bien antes de rechazarla. En aquel momento, una notificación en el móvil de Ricardo rompió la tensión. Él miró la pantalla, su expresión cambiando sutilmente. Necesitamos continuar esta conversación mañana. Tengo un compromiso ineludible. Juliana asintió rígidamente y caminó hacia la puerta. Al pasar por Ricardo, se detuvo por un instante. Sepa que ya no soy aquella joven ingenua de hace 5 años. Mientras el ascensor descendía, Juliana no pudo contener las lágrimas que había reprimido durante toda la conversación. La propuesta de Ricardo era tentadora. Una dirección representaba poder, reconocimiento, la oportunidad de finalmente hacer oír su voz. Pero también significaba continuar en su juego, perpetuar el silencio sobre quién realmente había creado el algoritmo que había transformado a Nexus en referencia nacional. Al otro lado de la ciudad, en un apartamento de lujo en el barrio de La Moraleja, Gustavo Pescador tecleaba frenéticamente en su portátil. Tras oír la conversación en la enfermería, pasó la tarde entera investigando conexiones entre Juliana y Ricardo. Como gerente de proyectos, tenía acceso a archivos históricos de la empresa, y la mención al proyecto Fénix había despertado su curiosidad. En las primeras horas, no encontró nada significativo, pero su persistencia fue recompensada cuando descubrió en copias de seguridad antiguas documentos preliminares del proyecto con el nombre de Juliana como desarrolladora principal, documentos que habían sido posteriormente sustituidos por versiones que acreditaban la innovación a un equipo, liderado por Ricardo Méndez. Así que es eso, murmuró para sí mismo, una sonrisa calculadora formándose en sus labios. La favorita invisible es en realidad el cerebro detrás del producto más lucrativo de la empresa. Su móvil vibró con un mensaje. Información verificada. La chica participó en el Hackathon de 2019 y ganó el premio principal, con un proyecto muy similar al que se convertiría en el buque insignia de Nexus. M. Gustavo había activado un contacto en el mundo periodístico, Marcelo Herrero, reportero de investigación especializado en tecnología, que coincidentemente estaba preparando un artículo sobre innovación en el mercado español. La historia de una desarrolladora brillante cuyo trabajo había sido apropiado por un empresario poderoso sería perfecta para el perfil que Marcelo construía. Quiero más detalles. Y necesito una forma de abordarla sin levantar sospechas, respondió Gustavo. Al día siguiente, Nexus parecía vibrar con una energía diferente. Miradas curiosas seguían a Juliana por los pasillos. Los murmullos cesaban cuando ella se acercaba. El incidente del auditorio se había extendido, amplificado por especulaciones sobre la relación entre ella y el poderoso CEO. Juliana, ¿tiene un minuto? La voz de Denise la alcanzó mientras se servía café en la cocina. Claro, ¿qué pasó? Es que, bueno, todo el mundo está comentando sobre ayer. Denise dudó incómoda. Y Gustavo está difundiendo que a usted la llamaron a la oficina de Ricardo después del horario de oficina. ¿Qué?
Juliana casi derrama la taza. Disculpe ser indiscreta, pero como amiga pensé que usted debería saberlo. Hay rumores de que usted y Ricardo tendrían un involucramiento personal. La sangre de Juliana se heló en las venas. Era exactamente el tipo de distorsión que Ricardo había previsto, y quizás hasta deseaba, pues un supuesto romance sería más fácilmente manejable que la verdad sobre propiedad intelectual. Eso es absolutamente falso, respondió firmemente. Fui llamada para discutir un proyecto, solo eso. Denise parecía aliviada, pero no totalmente convencida. Si necesita hablar, gracias, pero estoy bien. Juliana forzó una sonrisa. Necesito terminar esa revisión de código ahora. Al regresar a su mesa encontró un sobre discreto con su nombre. Dentro, una tarjeta de presentación de Marcelo Herrero, periodista de la revista Tecnova, con una nota manuscrita en el reverso. Me gustaría conversar sobre innovación y reconocimiento femenino en el sector de la tecnología. Su nombre fue recomendado como ejemplo de talento, aún no plenamente reconocido. ¿Podemos encontrarnos? Juliana encaró la tarjeta durante largos minutos. El mensaje parecía inocente, pero la coincidencia era perturbadora. ¿Cómo un periodista llegaría específicamente a ella? Una empleada deliberadamente discreta, justamente después del incidente que había expuesto su conexión con Ricardo. Su ordenador alertó sobre un nuevo mensaje. Un correo electrónico de Fernanda Roca, de Recursos Humanos. Juliana, Ricardo pidió informar que su ascenso a directora de innovación será anunciado el próximo lunes. Por favor, acuda a Recursos Humanos hoy a las 15 hecha para firmar la documentación necesaria. Felicidades por el reconocimiento de su talento. La pantalla del ordenador pareció emborronarse ante sus ojos. Todo estaba sucediendo demasiado rápido. El ascenso, los rumores, el contacto del periodista, piezas de un rompecabezas que ella aún no podía descifrar completamente. Lentamente, Juliana giró la alianza bajo el apósito. Una decisión necesitaba ser tomada, y por primera vez en 5 años sentía que el control de la situación podría estar en sus manos. El Café Botánico, en el barrio de Salamanca, era conocido por su discreción, mesas separadas, música ambiental en volumen, preciso, para dificultar escuchas indeseadas y una clientela que valoraba la privacidad. Fue allí donde Juliana eligió encontrarse con Marcelo Herrero, 3 días después de recibir su tarjeta. Durante ese tiempo, su vida en Nexus se había transformado drásticamente. El ascenso a directora de innovación había sido anunciado en un comunicado interno, despertando reacciones que variaban de la admiración sincera a la envidia mal disimulada. Ricardo, por su parte, la trataba con una cordialidad calculada en público, mientras que en reuniones privadas dejaba claro lo que esperaba de ella: lealtad absoluta y silencio continuo sobre el pasado. Señorita Alba, Marcelo Herrero de Tecnova. El hombre de aproximadamente 40 años, cabellos canosos en las sienes y ojos perspicaces detrás de gafas de montura fina, extendió la mano. Le agradezco por aceptar mi invitación. Confieso que me quedé curiosa sobre cómo mi nombre llegó a usted, respondió Juliana, estudiando cuidadosamente la expresión del periodista. Marcelo sonrió, acomodándose en la silla. Estoy preparando una serie de reportajes sobre innovación tecnológica nacional, con foco especial en talentos que no siempre reciben el protagonismo merecido. Su participación en el Hackathon de 2019 llamó mi atención. La mención al evento hizo que Juliana se pusiera tensa sutilmente. El Hackathon había sido el punto de partida de todo, el momento en que su algoritmo revolucionario había llamado la atención de Ricardo Méndez. Fue un evento interesante, pero ya hace mucho tiempo, respondió cautelosamente. Tiempo suficiente para que el proyecto ganador evolucionara a algo muy similar al actual buque insignia de Nexus, Marcelo observó, manteniendo un tono casual mientras observaba atentamente su reacción. Por cierto, felicidades por el reciente ascenso. Directora de innovación es una posición impresionante. ¿Cómo sabe de mi ascenso? Fue anunciada solo internamente. Marcelo tomó un sorbo de su café antes de responder. Tengo buenas fuentes en el sector. Es mi trabajo estar informado sobre movimientos significativos en el mercado de tecnología.
La conversación continuó en este juego de insinuaciones y evasivas durante casi una hora. Juliana, entrenada por años de autocontención, respondía a las preguntas del periodista con cuidado meticuloso, sin revelar nada sustancial sobre su verdadera contribución al éxito de Nexus. Marcelo, por su parte, demostraba la paciencia de un pescador experimentado, lanzando cebos estratégicos y observando ondulaciones en la superficie aparentemente tranquila de su entrevistada. «Sabe, Juliana», dijo finalmente, cerrando su portátil, «creo que tenemos más de qué hablar de lo que hemos podido abordar hoy. Me gustaría continuar nuestro diálogo en otra ocasión. No sé si tendría mucho más que añadir», ella respondió, volviéndose a poner el abrigo. «Quizás yo sí». Marcelo deslizó discretamente una memoria USB sobre la mesa. «Aquí están algunos documentos que pueden refrescar su memoria sobre ciertos desarrollos de código que presentan similitudes notables con sus creaciones originales. Sería interesante que discutiéramos estas coincidencias». El corazón de Juliana se aceleró, pero su rostro permaneció impasible. «¿Qué busca exactamente con esto, señor Herrero?» «La verdad, señorita Alba, no es eso lo que todo periodista busca». Él sonrió, dejando dinero sobre la mesa para pagar la cuenta. «Mi número está en la tarjeta. Cuando esté lista para una conversación realmente franca, estaré disponible». Tras la salida del periodista, Juliana permaneció sentada, la memoria USB pesando en su mano como si fuera de plomo. El objeto representaba tanto amenaza como posibilidad, dependiendo de su contenido y de cómo ella eligiera manejar la situación. Esa misma tarde, en el lujoso apartamento que mantenía en Chamberí, Juliana conectó el dispositivo a su ordenador personal, teniendo el cuidado de usar una máquina virtual aislada. El contenido hizo que su rostro palideciera. Comparaciones lado a lado entre el código que ella había desarrollado en el hackathon y fragmentos del actual sistema propietario de Nexus. Registros de patentes con incongruencias temporales. Y más preocupante, un correo electrónico antiguo de Ricardo a su abogado discutiendo cómo reestructurar la documentación del proyecto Fénix para clarificar la propiedad intelectual. Sus manos temblaban mientras se desplazaba por los documentos. La pregunta inevitable se formó en su mente. ¿Cómo Marcelo había conseguido acceso a información tan sensible? ¿Alguien de dentro de Nexus estaría alimentando al periodista con datos confidenciales? ¿Y con qué propósito? El sonido de su móvil interrumpió sus pensamientos. Era Ricardo. «Juliana, necesitamos hablar. Supe que usted se encontró con un periodista hoy». La frialdad en su voz le envió un escalofrío por la espalda. Una vez más, la velocidad con la que la información llegaba a Ricardo la sorprendió. «Estaba siendo seguida. Solo fue una conversación sobre mujeres en la tecnología», respondió intentando sonar casual. «No insulte mi inteligencia. Marcelo Herrero es conocido por investigaciones que derriban reputaciones. ¿Qué quería? ¿Por qué no le pregunta a quien me entregó su tarjeta dentro de su edificio corporativo? Parece que usted tiene fugas más serias de las que preocuparse». Un silencio tenso siguió al otro lado de la línea. Antes de que Ricardo hablara nuevamente, ahora en tono más controlado, «Necesitamos encontrarnos. No en la oficina. Mi chofer pasará por su casa en 1 hora». Antes de que Juliana pudiera protestar, la llamada fue terminada. Ella miró nuevamente la pantalla del ordenador, a los documentos que exponían la verdad que ella silenciosamente había cargado durante 5 años. Con un impulso, copió todo el contenido a otra memoria USB, que escondió dentro de un libro en la estantería antes de apagar la máquina. Exactamente 1 hora después, un discreto Mercedes negro estacionó frente a su edificio. El chófer no dijo nada más que un educado «buenas tardes» antes de conducirla al Parque del Retiro. Allí, apartado de los senderos principales, Ricardo la esperaba en un banco aislado, su semblante grave contrastando con la belleza serena del lago artificial. «Usted cruzó una línea peligrosa hoy», dijo sin preámbulos cuando ella se sentó a su lado. «Yo solo tomé un café con un periodista. Usted es quien me está monitoreando como si fuera una criminal. No se haga la ingenua. Herrero está investigando patentes y propiedad intelectual. Ha intentado contactar con otros empleados de Nexus.
Juliana absorbió la información, percibiendo que el periodista estaba cavando más hondo de lo que imaginaba. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? El acuerdo que firmamos es legal. Usted mismo siempre se encarga de recordar. Ricardo se giró para mirarla directamente. ¿Qué le mostró él? La pregunta confirmaba sus sospechas. Ricardo temía que documentos comprometedores hubieran sido filtrados. Documentos que podrían contestar la narrativa oficial sobre el desarrollo del proyecto Fénix. Nada que yo no supiera ya, respondió evasivamente. La cuestión es, ¿qué está dispuesto a hacer para que esta historia no salga a la luz? Un destello de ira cruzó el rostro de Ricardo, rápidamente sustituido por una expresión calculadora. Pensé que su ascenso dejaba claro mi compromiso con su futuro en la empresa. Una dirección no es reconocimiento, Ricardo. Es un puesto. Lo que quiero es el crédito por mi trabajo, no solo dentro de Nexus, sino públicamente. Eso es imposible. Reescribir la historia de desarrollo de nuestro principal producto ahora afectaría la confianza del mercado, de los inversores. Podríamos perder millones. Entonces, ¿prefiere que la historia sea reescrita por un periodista de investigación? La tensión entre ellos era casi palpable. A lo lejos, niños jugaban despreocupados, un contraste irónico con la guerra silenciosa que se desarrollaba en aquel banco de parque. ¿Qué quiere exactamente, Juliana? Ricardo finalmente preguntó, su voz delatando cansancio. Un nuevo acuerdo. Reconocimiento como co-creadora en todas las evoluciones futuras del algoritmo. Participación real en los beneficios, según lo prometido originalmente. Y libertad para desarrollar proyectos propios dentro de la empresa. Ricardo reflexionó durante largos segundos. Puedo considerar sus condiciones, pero necesito una garantía absoluta de que esta historia no se filtrará a la prensa. Y necesitamos saber quién está alimentando a Herrero con información interna. En aquel momento, a unos metros de distancia, parcialmente oculto por un árbol frondoso, Gustavo Pescador capturaba discretamente fotos del encuentro con una cámara de largo alcance. El gerente ambicioso había sido la fuente que había proporcionado documentos a Marcelo, tras seleccionar cuidadosamente lo que compartir, lo suficiente para despertar el interés del periodista, pero insuficiente para un reportaje conclusivo. Su plan era más complejo: usar al periodista para presionar tanto a Ricardo como a Juliana, posicionándose estratégicamente como aliado o adversario, dependiendo de quién ofreciera mejores perspectivas para su propio ascenso. Al día siguiente, Nexus servía con una noticia inesperada. La empresa acababa de perder una licitación millonaria para implementación de sistemas de seguridad en un banco internacional. El cliente había optado por Apex Sistemas, el principal competidor, citando preocupaciones con la originalidad y propiedad de la tecnología ofrecida como factor decisivo. Juliana fue convocada urgentemente a la sala de reuniones ejecutiva, donde encontró a Ricardo y a toda la dirección en estado de agitación. «Es un desastre», decía Fernanda Roca, directora de Recursos Humanos. «El comunicado de Apex insinúa que nuestra tecnología sería derivada de conceptos desarrollados por ellos». «Eso es absurdo», rebatió Ricardo. «Nuestra tecnología es propietaria y original». Las miradas se volvieron hacia Juliana cuando ella entró, algunas interrogantes, otras abiertamente acusatorias. «Juliana», Ricardo se dirigió a ella con formalidad estudiada. «Como nueva directora de innovación, necesitamos su análisis sobre este revés. ¿Hay alguna posibilidad técnica de que nuestra solución tenga similitudes con la de Apex?» La pregunta era una trampa velada. Si negara cualquier similitud, estaría descartando también cualquier argumento futuro sobre la originalidad de su propia contribución. Si admitiera posibles semejanzas, podría ser acusada de negligencia o incluso de filtración de información privilegiada. Necesitaría analizar la solución de Apex en detalle antes de emitir cualquier opinión técnica fundamentada, respondió diplomáticamente. «Pero puedo liderar una auditoría interna para verificar la integridad de nuestros sistemas de protección intelectual». La respuesta, técnicamente impecable, pareció agradar a la mayoría de los presentes. Solo Gustavo, sentado al fondo de la sala, observaba la escena con un interés que iba más allá de la crisis inmediata. Cuando la reunión terminó,
Ricardo pidió que Juliana permaneciera. Tan pronto como se quedaron a solas, su semblante cambió radicalmente. «Esto no es coincidencia», dijo en voz baja, casi un susurro. «Primero el periodista, ahora este golpe de Apex. Alguien está coordinando estos ataques. Y cree que ese alguien soy yo». Juliana preguntó directamente. Ricardo la estudió largamente antes de responder. «No, usted tiene mucho que perder si Nexus se ve afectada, pero necesitamos descubrir quién está detrás de esto. Quizás sea hora de revelar la verdad por nuestra propia iniciativa», sugirió Juliana. «Renegociar nuestro acuerdo y presentar una narrativa controlada sobre el desarrollo del proyecto Fénix». «Todavía no». Ricardo movió la cabeza. «Primero, necesitamos neutralizar esta amenaza. Y para eso necesito que usted asuma un papel más visible». «¿Qué está sugiriendo?» «La Feria Internacional de Tecnología en 2 semanas. Usted será nuestra portavoz principal, presentando las evoluciones del sistema. Una demostración pública de confianza en la integridad de nuestra tecnología». La propuesta era simultáneamente una oportunidad y una prueba. Ricardo estaba ofreciendo a Juliana exactamente lo que ella siempre quiso: reconocimiento público, pero en un escenario potencialmente explosivo, donde cualquier insinuación sobre el verdadero origen del algoritmo podría desencadenar un desastre. El centro de convenciones de IFEMA se transformaba en un epicentro de innovación mientras la Feria Internacional de Tecnología tomaba forma. Stands sofisticados, pantallas de alta definición y prototipos futuristas creaban una atmósfera de fascinación tecnológica. El espacio de Nexus destacaba por la elegancia minimalista, paredes en tonos de azul profundo, el logotipo de la empresa en neón blanco pulsante y una arena central, donde las demostraciones tendrían lugar a lo largo de los 3 días del evento. Entre bastidores, Juliana revisaba frenéticamente su presentación. 2 semanas habían pasado desde la conversación con Ricardo, periodo en el cual ella fue catapultada de la relativa oscuridad a la posición de portavoz oficial de la empresa. Entrevistas en portales especializados, participaciones en podcasts del sector e incluso una aparición en el telediario de TV habían construido una imagen pública que contrastaba dramáticamente con su perfil anterior. 20 minutos para su presentación, Juliana, informó Amanda Acosta, coordinadora de eventos de Nexus, entregándole una botella de agua. El auditorio está lleno y Ricardo acaba de llegar con algunos inversores internacionales. Gracias, Amanda. ¿Todo listo con el sistema de demostración? Gustavo terminó de configurarlo todo hace media hora. Pidió que avisara que hizo algunos ajustes de última hora para garantizar que todo saliera perfectamente. Mencionar a Gustavo causó una incomodidad inmediata en Juliana. En las últimas semanas, el gerente se había mostrado sorprendentemente solícito, ofreciendo ayuda con la preparación técnica para la feria. Ricardo, aparentemente convencido de su lealtad, lo había designado como soporte principal para la presentación, una decisión que Juliana había cuestionado en privado, sin éxito. «¿Qué tipo de ajustes?», preguntó intentando no mostrar preocupación. «Detalles técnicos, por lo que entendí. Usted sabe lo meticuloso que es». Amanda se encogió de hombros. «Hay un periodista insistiendo en hablar con usted antes de la presentación. Marcelo Herrero, de la revista Tecnova. ¿Debo dejarle pasar?» «No», Juliana respondió rápidamente. «Diga que concederé entrevistas solo después de la demostración». Desde su encuentro en el café, Juliana había evitado cuidadosamente cualquier contacto con Marcelo. El periodista había continuado enviando mensajes cada vez más directos, insinuando que estaba a punto de publicar un artículo sobre inconsistencias en la historia de creación del proyecto Fénix. La presencia de él en la feria no era sorprendente, pero aumentaba considerablemente la presión sobre su rendimiento. Mientras se ajustaba el micrófono de solapa, Juliana notó a Ricardo acercándose, acompañado por un grupo de ejecutivos de apariencia extranjera. Él mantenía la sonrisa ensayada de siempre, pero sus ojos comunicaban un mensaje claro. No había margen para errores. «Señores, esta es Juliana Alba, nuestra brillante directora de innovación», presentó Ricardo, posando una mano en su hombro con familiaridad calculada.
Ella lideró los desarrollos más recientes del sistema que ustedes conocerán hoy. La elección cuidadosa de las palabras no pasó desapercibida por Juliana. Desarrollos más recientes. Era una forma de reconocer su contribución actual sin mencionar la creación original del algoritmo. Aquel pequeño juego semántico representaba perfectamente la dinámica entre ellos, una danza constante entre verdad y omisión. Estamos ansiosos por su presentación. Señorita Halva, dijo uno de los inversores, un hombre alto de acento escandinavo, especialmente tras los rumores sobre supuestas similitudes con productos competidores. El comentario, deliberadamente provocativo, causó una tensión instantánea. Ricardo intervino rápidamente. Rumores infundados, puedo garantizar. Lo que verán hoy es tecnología propietaria desarrollada íntegramente en nuestros laboratorios. Juliana mantuvo una sonrisa profesional, mientras internamente una tormenta de emociones se formaba. Cada nueva interacción reforzaba el dilema que enfrentaba. Continuar el juego de Ricardo, perpetuando una mentira que ahora parcialmente la beneficiaba, o romper el ciclo y arriesgar todo lo que había logrado. El auditorio estaba completamente lleno cuando ella subió al escenario. Más de 500 personas, entre especialistas, inversores, periodistas y competidores, esperaban ansiosamente. En la primera fila, Ricardo y los potenciales inversores. En el lateral, parcialmente oculto por una columna, Marcelo Herrero con su inseparable portátil. Y al fondo, cerca de la cabina técnica, Gustavo observaba con un interés que parecía trascender lo profesional. «Buenos días a todos», comenzó Juliana, su voz firme resonando por el sistema de sonido. «Es con gran satisfacción que presento la evolución de nuestro sistema de seguridad de datos, ahora con implementación de inteligencia artificial predictiva». Las primeras diapositivas transcurrieron sin problemas, mostrando gráficos de rendimiento y casos de éxito. La audiencia reaccionaba positivamente, con murmullos de aprobación y anotaciones frenéticas. Juliana se sentía progresivamente más segura, dominando el escenario con una presencia que sorprendió incluso a Ricardo. Ahora pasemos a la demostración práctica. Lo que ustedes verán es una simulación de ataque cibernético siendo identificado y neutralizado en tiempo real por nuestro sistema. Ella accionó el comando en la tableta que controlaba la presentación. Una pantalla gigante detrás de ella debería mostrar el sistema operando, identificando patrones sospechosos e implementando contramedidas automáticamente. En su lugar, apareció una pantalla azul de error, seguida por un mensaje alarmante. Fallo crítico de seguridad. Sistema comprometido. Un murmullo creciente se apoderó del auditorio. El corazón de Juliana se aceleró, pero años de autodisciplina le permitieron mantener la compostura. «Parece que estamos enfrentando un problema técnico», dijo con calma estudiada. «Esto demuestra precisamente por qué los sistemas robustos de recuperación son esenciales». Sus dedos volaron por la tableta, intentando reiniciar la demostración, cuando algo aún más perturbador sucedió. La pantalla principal exhibió súbitamente documentos internos de Nexus, incluyendo algunos de los mismos archivos que Marcelo Herrero le había mostrado, comparando el código original del hackathon con el producto actual de la empresa. El silencio sepulcral que siguió fue interrumpido por la voz de Ricardo. «Cesen la proyección». «Ahora». Pero el sistema parecía bloqueado, insensible a los comandos. Durante interminables 30 segundos, información confidencial quedó expuesta para cientos de testigos. Cuando la pantalla finalmente se oscureció, el daño ya estaba hecho. Flashes de cámaras disparaban frenéticamente, mientras los periodistas tecleaban en sus smartphones con frenesí. Ricardo subió al escenario, asumiendo el control de la situación con la habilidad de un político experimentado. «Pido disculpas por el inconveniente técnico. Parece que fuimos víctimas de un intento deliberado de sabotaje, lo que, irónicamente, demuestra la importancia de sistemas como el nuestro. Haremos un breve intermedio y regresaremos en 15 minutos con la presentación restaurada». Entre bastidores, lejos de las miradas públicas, la atmósfera era de pánico controlado. Técnicos trabajaban frenéticamente para identificar el origen del fallo.
mientras ejecutivos discutían estrategias para gestionar el desastre de relaciones públicas. ¿Qué demonios pasó allí? Ricardo cuestionó duramente, tan pronto como encontró a Juliana en la sala de apoyo. Alguien saboteó la presentación. Ella respondió, la adrenalina sustituyendo el shock inicial. Esos documentos son los mismos que Herrero me mostró. Alguien está intentando exponer la verdad sobre el proyecto Fénix. Ricardo se pasó la mano por los cabellos canosos, un gesto raro de vulnerabilidad. Esto va más allá de un simple sabotaje. Fue calculado, preciso, alguien que conoce nuestro sistema por dentro. Los ajustes de última hora de Gustavo, Juliana susurró, la comprensión asomando en su rostro. Amanda mencionó que él hizo modificaciones poco antes de la presentación. ¿Gustavo? ¿Pero por qué? ¿Qué ganaría él con eso? Antes de que pudieran explorar esa línea de razonamiento, Fernanda entró apresuradamente en la sala. La prensa está enloquecida afuera. El personal de TI identificó el fallo. Un código malicioso insertado esta mañana en el servidor de presentaciones. Y hay más. Marcelo Herrero acaba de tuitear que publicará un artículo exclusivo sobre la verdadera historia detrás del software de Nexus. Ricardo palideció visiblemente. Necesitamos una estrategia. Ahora, yo tengo una, dijo Juliana, sorprendiendo a ambos con su firmeza. Voy a volver al escenario y a contar la verdad. ¿Perdió la cabeza? Ricardo casi gritó. Eso destruiría todo lo que hemos construido. Lo que está siendo destruido es la credibilidad de Nexus, no por mi culpa, sino por la mentira que usted insiste en mantener. Juliana lo miró directamente. La elección ahora es simple. Seguimos negando hasta que alguien publique una versión distorsionada de la historia, o asumimos el control de la narrativa. Un conflicto visible tenía lugar en el rostro de Ricardo: ira, miedo, cálculo y finalmente resignación. ¿Qué pretende decir exactamente? La verdad, pero de una forma que proteja el futuro de la empresa. Voy a reconocer mi contribución original, sin invalidar el desarrollo posterior realizado por Nexus. Una historia de colaboración, no de apropiación. Fernanda, observando el intercambio, intervino cautelosamente. Desde el punto de vista de la comunicación corporativa, a una narrativa controlada por nosotros sería preferible a ser expuestos por terceros. Ricardo reflexionó durante largos segundos antes de asentir a regañadientes. Usted tiene 10 minutos para preparar su discurso, y quiero aprobarlo antes de que vuelva al escenario. Cuando Juliana regresó al auditorio, el ambiente estaba cargado de expectación. Cámaras apuntaban a ella como armas, mientras cientos de ojos evaluaban cada movimiento suyo. En la primera fila, Ricardo mantenía una expresión impasible, habiendo finalmente aprobado su enfoque tras intensas negociaciones entre bastidores. Señoras y señores, comenzó ella, su voz sorprendentemente firme. Antes de que reanudemos la demostración técnica, me gustaría aprovechar este momento para aclarar algunos aspectos sobre la evolución de nuestro sistema. El auditorio se silenció por completo. En el lateral, Marcelo Herrero se inclinaba hacia adelante, grabadora en mano. Al fondo, Gustavo había desaparecido misteriosamente. El algoritmo que forma la columna vertebral del proyecto Fénix tuvo su concepción inicial en un hackathon realizado por Nexus en 2019, donde yo, como participante independiente, desarrollé el concepto fundamental que más tarde evolucionaría a nuestro actual sistema. Murmullos recorrieron la audiencia. Juliana continuó manteniendo el equilibrio, delicado entre verdad y diplomacia, que había negociado con Ricardo. La visión de Ricardo Méndez, al reconocer el potencial de aquella idea inicial y ofrecer la infraestructura de Nexus para su desarrollo, fue el catalizador que transformó un concepto prometedor en un producto revolucionario. Nuestro trabajo conjunto en los últimos 5 años representa el mejor tipo de asociación entre talento individual y fuerza corporativa. Mientras ella continuaba detallando la asociación creativa en términos cuidadosamente elegidos, Ricardo permanecía inmóvil, su rostro una máscara de aprobación profesional. Solo quien lo conocía profundamente podía notar la tensión en sus hombros.
la forma en que sus dedos apretaban imperceptiblemente el brazo de la silla. Para Juliana, cada palabra representaba una pequeña victoria, no la venganza destructiva que podría haber buscado, sino un reconocimiento público que nadie más podría negar. El peso de 5 años de silencio comenzaba a disiparse, sustituido por la sensación embriagadora de finalmente existir plenamente bajo las luces y ante el mundo. El titular del portal Tech España destacaba en letras mayúsculas: Nexus admite, algoritmo revolucionario nació de hackathon. Debajo, una foto de Juliana en el escenario de la Feria Internacional, con expresión serena y determinada. El artículo, aunque cargado de especulaciones, reproducía esencialmente la narrativa que ella había presentado, la historia de una colaboración estratégica entre una joven talentosa y una empresa visionaria. En la oficina temporal montada en el centro de convenciones, Ricardo analizaba la repercusión en las redes sociales y portales especializados. La mayoría de los artículos seguía una línea similar, destacando la transparencia de la empresa y el modelo innovador de reconocimiento de talentos. Algunas publicaciones más críticas cuestionaban por qué este reconocimiento había tardado 5 años, pero ni siquiera llegaban a caracterizar la situación como apropiación indebida. La estrategia está funcionando, observó Fernanda, monitoreando las métricas de percepción pública en su tableta. Estamos controlando la narrativa. Las acciones tuvieron una ligera caída inicial, pero ya se estabilizaron. Ricardo asintió silenciosamente, sus ojos fijos en una notificación que acababa de recibir. Marcelo Herrero cancela. Artículo de investigación sobre Nexus. Fuentes. Afirman que el periodista perdió exclusividad tras revelaciones en la Pindow Feria y los inversores escandinavos, preguntó volviéndose hacia Fernanda. Impresionados con nuestra transparencia corporativa, según nuestro contacto. Paradójicamente, el incidente parece haber aumentado su confianza en la gobernanza de la empresa. Una sonrisa amarga se formó en la comisura de la boca de Ricardo. Era irónico que la exposición parcial de la verdad que tanto temía estuviera en realidad fortaleciendo la imagen de Nexus. Años de cálculos para ocultar el origen del algoritmo, solo para descubrir que admitirla, bajo los términos correctos, generaba capital reputacional. ¿Dónde está Juliana? Seose Namsis Manaus, concediendo entrevistas en el pabellón principal, se convirtió en el centro de atención. Mientras tanto, en un stand lateral de la feria, Juliana respondía a preguntas de un grupo de reporteros especializados. Su transformación era notable. La desarrolladora antes recluida ahora articulaba respuestas con una confianza natural, sin jamás cruzar la línea invisible que había negociado con Ricardo. Para cada pregunta sobre el pasado, ella hábilmente redirigía el foco hacia el futuro y hacia las evoluciones técnicas que había liderado desde su llegada a Nexus. Señorita Alba, ¿cómo se siente al finalmente recibir reconocimiento público por su contribución?, preguntó una periodista de CNN España. El reconocimiento es gratificante. Claro, pero siempre vi mi trabajo en Nexus como parte de un esfuerzo colectivo mayor, respondió Juliana, recitando la frase cuidadosamente ensayada. Lo que me emociona realmente es ver cómo el algoritmo ha evolucionado a través de la contribución de todo nuestro equipo de desarrollo. A distancia, observando la entrevista con una mirada calculadora, Gustavo Pescador tecleaba furiosamente en su smartphone. El gerente había regresado discretamente a la feria tras su desaparición temporal durante el incidente. Su expresión oscilaba entre frustración y planificación. El sabotaje cuidadosamente orquestado no había producido exactamente los resultados que esperaba. «Señor Pescador», una voz femenina interrumpió sus pensamientos. «Patricia Morales, Seguridad Interna de Nexus. El señor Méndez solicita su presencia inmediata en la sala 204». Gustavo sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero mantuvo la compostura. «Claro. ¿Algún problema específico? Prefiero que el señor Méndez le explique personalmente», respondió la mujer con profesionalismo frío. En la sala 204, un espacio de reuniones aislado, en el segundo piso del centro de convenciones, Ricardo aguardaba acompañado por Fernanda y por un hombre que Gustavo no reconoció inmediatamente.
Gustavo, gracias por venir tan pronto, dijo Ricardo con una cordialidad que no alcanzaba sus ojos. Creo que usted ya conoce a Pablo Rivera, nuestro consultor de seguridad digital. El reconocimiento golpeó a Gustavo como un puñetazo. Pablo Rivera era una leyenda en los círculos de ciberseguridad. Ex policía federal especializado en delitos digitales, ahora prestando servicios a corporaciones de élite. Señor Pescador, Pablo saludó con un seco asentimiento. Estuvimos analizando el incidente de esta mañana. Cosas interesantes surgen cuando se rastrean los registros de acceso al servidor. Gustavo mantuvo la expresión neutra, aunque su latido cardíaco se hubiera acelerado considerablemente. Imagino que sí. ¿Algún progreso en la identificación del responsable del sabotaje? En realidad, respondió Pablo, girando su portátil para que todos pudieran ver la pantalla. El sistema registra un acceso a las 7:14 de esta mañana, usando sus credenciales, señor Pescador. 30 segundos después, el archivo de presentación fue modificado para incluir un disparador que expondría los documentos comparativos cuando fuera activado. El silencio en la sala era opresivo. Gustavo calculaba rápidamente sus opciones, evaluando rutas de defensa y posibles contraataques. Obviamente hubo una violación de seguridad. Alguien debe haber clonado mi credencial o haber obtenido acceso a mis credenciales, argumentó manteniendo la voz firme. Una posibilidad que consideramos, concordó Pablo, hasta que verificamos las cámaras de seguridad. Con un movimiento fluido, el especialista deslizó el dedo por la pantalla del portátil, abriendo un video donde se veía claramente a Gustavo entrando en el centro de control técnico a la hora exacta registrada en los registros. ¿Sabe lo más interesante de todo esto, Gustavo? Ricardo finalmente habló, abandonando cualquier pretensión de cordialidad. No es que usted haya intentado sabotearme. Eso incluso lo entendería. Ambición, venganza, los motivos clásicos. Lo fascinante es que usted parece no haber entendido que, al exponer aquellos documentos comparativos, usted no estaba solo golpeándome, sino comprometiendo a toda la empresa, incluyendo su propio futuro en ella. Gustavo abandonó la fachada defensiva, adoptando una postura más calculadora. O quizás entendí perfectamente que Nexus estaba construida sobre una mentira que eventualmente saldría a la luz. Quizás yo estaba solo acelerando lo inevitable, posicionándome estratégicamente para lo que vendría después. ¿Y cómo le está funcionando esa estrategia brillante?, preguntó Fernanda con ironía. La narrativa que temíamos está siendo completamente neutralizada por el enfoque de Juliana. Mencionar su nombre hizo que el rostro de Gustavo se contrajera brevemente. Juliana es solo una pieza en el juego. ¿De verdad creen que Marcelo Herrero se rindió? ¿O que no existen otros periodistas investigando? La verdad completa aún saldrá a la luz. Quizás, admitió Ricardo levantándose, pero cuando eso suceda, si sucede, no será la historia de un robo de propiedad intelectual, sino de un reconocimiento tardío. Y usted, Gustavo, no estará en Nexus para verlo. ¿Me está despidiendo? ¿Basado en evidencias circunstanciales de un supuesto sabotaje? Ricardo sonrió, una sonrisa que no contenía absolutamente ningún humor. No, Gustavo, le estoy despidiendo porque usted contactó a un periodista y proporcionó documentos confidenciales de la empresa, violando explícitamente su contrato de confidencialidad. El incidente de hoy es solo la guinda del pastel. El color abandonó el rostro de Gustavo. Usted no puede probar eso. No necesitamos probarlo para despedirle. Pero si quiere impugnar judicialmente, estoy seguro de que Pablo tendrá placer en rastrear cada byte de comunicación entre usted y Herrero. Cuando Gustavo dejó la sala, escoltado discretamente por guardias de seguridad, Ricardo se volvió hacia Fernanda y Pablo. Quiero una auditoría completa de todos sus accesos en los últimos 6 meses. Y monitoreen cualquier contacto con la prensa o competidores. ¿Y qué hay de Juliana?, preguntó Fernanda. Se convirtió en una figura pública de la noche a la mañana. Eso cambia considerablemente la dinámica de poder. Ricardo observó a través de la ventana el movimiento de la feria en la planta de abajo, localizando fácilmente a Juliana por el pequeño grupo de personas que la rodeaba.
Juliana es demasiado inteligente para convertirse en una amenaza ahora que finalmente ha logrado lo que quería, respondió pensativamente. Vamos a renegociar nuestro acuerdo, darle el reconocimiento público y la participación en los beneficios que debería haber recibido desde el principio. Más barato y estratégicamente más inteligente que enfrentar una batalla pública. Al cierre de la feria, 3 días después, Nexus anunció oficialmente el nombramiento de Juliana Alba como vicepresidenta de tecnología, un cargo recién creado, que la colocaba jerárquicamente justo debajo de Ricardo. El comunicado mencionaba explícitamente su contribución, fundamental al algoritmo central de la empresa, y detallaba su participación en los resultados financieros de todos los productos derivados de la tecnología. Para los observadores externos, la narrativa era inspiradora. Una joven talentosa finalmente recibiendo el reconocimiento merecido. Una empresa moderna demostrando valoración de la diversidad y la innovación. La revista Forbes España incluso preparaba un reportaje de portada titulado El nuevo rostro de la tecnología española. Cómo Juliana Alba está redefiniendo el liderazgo femenino en el sector. Pero entre bastidores, una nueva y compleja dinámica se establecía. La relación entre Ricardo y Juliana se había transformado de una simple jerarquía de poder en un delicado equilibrio de intereses mutuos. Ambos sabían que, a pesar de la narrativa pública cuidadosamente construida, la verdad completa permanecía entre ellos, codificada en la pequeña alianza que Juliana aún usaba, ahora sin el apósito. 2 semanas después de la feria, durante una reunión de estrategia en la planta 15, Ricardo entregó a Juliana un sobre sellado. Dentro, un documento oficial registrando su participación como co-creadora en todas las patentes relacionadas con el algoritmo original. Considere esto la oficialización de nuestro nuevo acuerdo, dijo él, observándola con una mezcla de respeto y cautela recién adquirida. Juliana analizó el documento meticulosamente, verificando cada cláusula. ¿Por qué ahora, Ricardo? Después de 5 años negando. ¿Por qué ceder tan completamente? Porque personas inteligentes saben cuándo una batalla está perdida y cuándo es hora de redireccionar la energía hacia guerras que aún pueden ser ganadas, respondió con franqueza inusual. Además, Nexus gana más con usted como aliada que como adversaria. Y ambos sabemos que aún hay más, Juliana comentó, girando inconscientemente la alianza en su dedo. La inscripción menciona propiedad intelectual compartida. Pero el acuerdo original nunca reflejó eso verdaderamente. Ricardo observó el pequeño objeto metálico durante un largo momento antes de responder. Aquella alianza fue un error sentimental por mi parte. Pensé que simbolizaría nuestra asociación, pero acabó convirtiéndose en evidencia de algo que intenté ocultar. Irónico cómo un pequeño detalle puede cambiarlo todo, ¿no es así? Juliana sonrió ligeramente. Un desmayo, una alianza cayendo, y toda la estructura de poder se reconfigura. Mientras firmaba el documento, Juliana reflexionaba sobre el extraordinario giro en su vida. En solo unas semanas, había pasado de la invisibilidad a la notoriedad, del silencio a la voz activa. La exposición que tanto temía resultó ser, irónicamente, su mayor liberación. Sin embargo, una pregunta persistía en su mente. ¿Qué sucedería cuando, sí, la verdad completa sobre el proyecto Fénix saliera a la luz? La narrativa cuidadosamente editada que presentaron al mundo, ¿podría sobrevivir a un escrutinio más profundo? Y más importante, ¿cómo su propia identidad profesional, ahora tan íntimamente ligada a la de Nexus, se vería afectada? Los 3 meses que siguieron a la Feria Internacional de Tecnología transformaron radicalmente la vida profesional de Juliana. Su oficina en la planta 15, adyacente a la de Ricardo, ofrecía una vista panorámica de la ciudad que reflejaba su nueva perspectiva elevada en el mundo corporativo. Como vicepresidenta de tecnología, comandaba un equipo de 40 desarrolladores y tenía autoridad final sobre todas las decisiones técnicas de Nexus. Su firma era ahora un requisito obligatorio para cualquier iniciativa relacionada con el proyecto Fénix y sus derivaciones. La mañana del jueves
Comenzó con una videoconferencia con potenciales socios europeos, seguida por una sesión de planificación estratégica con su equipo. Al mediodía, cuando finalmente tuvo un momento de pausa, Denise, ahora su asistente personal, entró apresuradamente en su sala. «Juliana, acaba de salir un artículo en Tech Insider sobre usted. Es bastante diferente de lo que estamos acostumbrados a ver». Con un clic rápido, Denise proyectó la página en la pantalla de la pared. El titular saltó a los ojos de Juliana. La génesis cuestionada. Documentos inéditos plantean nuevas preguntas sobre el algoritmo de Nexus. El artículo, firmado por una periodista desconocida llamada Larisa Montero, no tenía la agresividad investigativa que caracterizaba el estilo de Marcelo Herrero, pero presentaba información perturbadoramente precisa. El artículo describía en detalle el desarrollo original del algoritmo en el hackathon, citando testimonios anónimos de participantes que recordaban claramente el proyecto ganador de Juliana. Más preocupante, el texto mencionaba la existencia de un documento legal con cláusulas desequilibradas que habría sido usado para transferir los derechos de la creación. ¿Cuándo se publicó esto?, preguntó Juliana manteniendo la voz controlada a pesar de la ansiedad creciente. «Hace una hora. Ya tiene más de 5.000 comparticiones», respondió Denise. «El departamento jurídico está analizando y la asesoría de prensa preparando una respuesta. Ricardo pidió una reunión de emergencia a las 14:00. Juliana asintió, despidiendo a la asistente con un agradecimiento. Solam se acercó a la ventana observando el flujo constante de personas abajo, pequeñas figuras siguiendo sus rutinas, ajenas al drama que se desarrollaba en las alturas corporativas. Su móvil vibró con un mensaje de un número desconocido. La verdad siempre encuentra un camino. Deberíamos hablar. No era difícil deducir que G se refería a Gustavo. Tras su despido, el exgerente había desaparecido del radar, aunque los rumores indicaban que él estaba negociando con empresas competidoras. El mensaje confirmaba lo que Juliana sospechaba. Gustavo no había terminado su campaña de exposición. A las 14:00 en punto, la sala de reuniones de la dirección estaba ocupada por una atmósfera tensa. Ricardo presidía la mesa, flanqueado por el director jurídico y el equipo de comunicación corporativa. Cuando Juliana entró, todas las miradas se volvieron hacia ella, algunas interrogantes, otras solidarias. «Todos ya han visto el artículo, supongo», comenzó Ricardo, prescindiendo de formalidades. «La buena noticia es que no hay nada allí que contradiga directamente la narrativa que establecimos tras la feria. La mención a un documento legal desequilibrado es lo suficientemente vaga como para ser refutada. El problema no es este artículo en sí», intervino Carlos Duarte, director jurídico. «Es lo que sugiere, que existen fuentes filtrando información interna progresivamente, construyendo un caso más amplio. Creemos que Gustavo Pescador está detrás de esto», completó Fernanda. Él contactó a Juliana hoy. Todas las miradas se volvieron hacia ella, que confirmó con un breve asentimiento, un mensaje vago sugiriendo una conversación. «Usted no debe, bajo ninguna circunstancia, encontrarse con él sola», instruyó Ricardo categóricamente. «Cualquier comunicación puede ser usada contra usted, contra nosotros». Juliana observó la expresión de Ricardo. La preocupación genuina se mezclaba con el cálculo habitual. En los últimos meses, su relación había evolucionado a algo más cercano a una asociación, aunque marcada por cicatrices del pasado que nunca desaparecerían completamente. «Nuestra estrategia será doble», continuó él. «Primero, una respuesta oficial, reafirmando que Juliana siempre recibió el debido reconocimiento dentro de la empresa y que su reciente ascenso fue resultado natural de años de valiosa contribución. Segundo, aceleraremos el anuncio del Proyecto Aurora. El Proyecto Aurora era la más reciente creación de Juliana, una evolución significativa del algoritmo original, integrando blockchain y computación cuántica para crear un sistema de seguridad virtualmente inviolable. Ella había estado trabajando en él secretamente durante casi 2 años, mucho antes de su ascenso público, como un tipo de seguro personal, una prueba tangible de su genio continuo,
que iba mucho más allá de la creación inicial del Fénix. No creo que debamos apresurar a Aurora, contestó Juliana. Aún estamos finalizando pruebas cruciales. El momento es perfecto, argumentó Leticia Campos, directora de marketing. Un anuncio de innovación revolucionaria. Con usted como cara pública del proyecto desde el principio, establecería definitivamente su posición como innovadora continua, no solo como creadora original del Fénix. La lógica era impecable desde el punto de vista estratégico. Juliana percibió que la empresa estaba irónicamente invirtiendo fuertemente en establecer su reputación como forma de proteger la propia narrativa corporativa. Está bien, acordó finalmente, pero necesito al menos 2 semanas para finalizar los protocolos de seguridad. Cuando la reunión terminó, Ricardo pidió que Juliana permaneciera. Tan pronto como se quedaron a solas, su postura cambió sutilmente. Menos el CEO calculador, más el hombre cansado que cargaba el peso de decisiones pasadas. «Usted sabe que esto está lejos de terminar, ¿no es así?», preguntó sirviéndose agua. «Gustavo es solo el comienzo. Periodistas de investigación, competidores, todos olerán la sangre. La cuestión es ¿hasta dónde puede llegar esto?». Juliana consideró cuidadosamente antes de responder. Depende de qué más exista además de lo que ya sabemos: el contrato original, la documentación del hackathon, los registros de patentes. Todo eso ya está parcialmente en el dominio público ahora. A menos que haya algo más, Ricardo completó, sus ojos fijos en ella. Algo como comunicaciones personales sugiriendo intención deliberada de apropiación. O quizás registros de promesas específicas que fueron hechas e incumplidas. El aire entre ellos se cargó con el peso de recuerdos compartidos. Ambos sabían exactamente a qué se refería él. Correos electrónicos, mensajes de texto, incluso grabaciones de conversaciones de los primeros días, cuando Ricardo hizo promesas grandiosas para convencer a Juliana de firmar el acuerdo desventajoso. ¿Usted guarda registros de ese tipo?, preguntó él directamente. Todo programador hace copias de seguridad, Ricardo, respondió Juliana con una leve sonrisa. Es parte de la naturaleza del trabajo. La tensión en su rostro era palpable. ¿Y esas copias de seguridad todavía existen? Algunos, quizás. Como seguro, no muy diferente de su decisión de forjar aquella alianza con una inscripción que podría ser usada como prueba legal. Ricardo soltó una risa corta, desprovista de humor. Siempre la subestimé a usted, ¿no es así? Incluso ahora, cuando pienso que finalmente entiendo con quién estoy tratando. No es personal, Ricardo. Es supervivencia. Usted me enseñó eso. La conversación fue interrumpida por una llamada urgente. El rostro de Ricardo se transformó en una máscara de shock mientras escuchaba al interlocutor. Al colgar, miró a Juliana con una expresión sombría. Apex Sistemas acaba de anunciar la contratación de un nuevo director de innovación estratégica, Gustavo Pescador. La noticia, aunque sorprendente, tenía perfecto sentido dentro del intrincado juego de poder que se desarrollaba. Apex, principal competidor de Nexus, había encontrado en Gustavo una valiosa fuente de información interna y una figura clave para desestabilizar la narrativa cuidadosamente construida tras la feria. En las semanas siguientes, la batalla se intensificó en múltiples frentes. Mientras Juliana lideraba la finalización del proyecto Aurora, una serie de artículos de investigación surgía en diferentes medios, cada uno añadiendo más detalles a la historia de la creación del algoritmo. Al mismo tiempo, Apex comenzó a insinuar públicamente que realizaría revisiones técnicas profundas sobre similitudes estructurales entre tecnologías del mercado. El clímax llegó cuando el sitio especializado TechCrunch España publicó un extenso reportaje titulado El algoritmo cuestionado, una investigación sobre propiedad intelectual en el Valle del Silicio español. El texto, meticulosamente documentado, presentaba una cronología detallada de la creación del algoritmo, incluyendo fragmentos de comunicaciones entre Ricardo y Juliana que solo podían haber venido de las mencionadas copias de seguridad que ella había mencionado. Nexus entró en modo de crisis total.
Reuniones de emergencia se sucedían día y noche. Estrategias eran desarrolladas y descartadas en cuestión de horas. El valor de las acciones oscilaba peligrosamente, mientras los inversores demandaban explicaciones. En medio del caos, Juliana mantenía una serenidad desconcertante. En una tarde particularmente tensa, cuando el departamento jurídico discutía posibles acciones contra TechCrunch, ella interrumpió la reunión con una propuesta inesperada. ¿Y si realizáramos una conferencia de prensa conjunta, Ricardo y yo lado a lado, presentando la historia completa del desarrollo del algoritmo, sin omisiones, seguida inmediatamente por el lanzamiento de Aurora, demostrando que nuestra asociación continúa produciendo innovaciones revolucionarias? La sala se silenció ante la audacia de la propuesta. Fue Ricardo quien finalmente habló. Eso significaría admitir públicamente que hubo aspectos del acuerdo inicial que no fueron justos. Exactamente, confirmó Juliana. Transformamos lo que podría ser un escándalo de apropiación en una historia de redención corporativa. Nexus reconoce errores del pasado y demuestra cómo los corrigió, estableciendo un nuevo paradigma de asociación con talentos innovadores. La expresión de Ricardo oscilaba entre admiración y malestar. La propuesta era brillante desde el punto de vista estratégico, pero exigiría algo que él raramente ofrecía: vulnerabilidad pública. ¿Y si la reacción es negativa? ¿Si el mercado interpreta esto como una admisión de culpa? El mercado ya está reaccionando a la narrativa fragmentada que se está construyendo contra nosotros, argumentó Juliana. Asumir el control de la historia es nuestro único camino para definir sus términos. Tras horas de debate acalorado, la dirección acordó con el enfoque. La conferencia fue programada para la semana siguiente, en el auditorio principal de Nexus, el mismo lugar donde, meses antes, el desmayo de Juliana había desencadenado toda la secuencia de eventos. La noche anterior al gran día, Juliana permaneció sola en su oficina hasta tarde, finalizando su parte de la presentación. A través de la pared de cristal, podía ver a Ricardo en su propia sala, igualmente absorto en preparativos. Había algo casi poético en la imagen de los dos trabajando por separado, pero en paralelo, conectados por un pasado complejo y un futuro incierto. Su móvil vibró con un mensaje de un número que ella ahora conocía bien. Mañana será interesante. Apex estará observando atentamente. Todavía hay tiempo para considerar alternativas más ventajosas para su talento. Juliana sonrió ligeramente, sin molestarse en responder. Gustavo seguía subestimándola, así como Ricardo lo había hecho durante tanto tiempo. Él aún no se había dado cuenta de que ella ya no estaba jugando su juego, había creado su propio tablero. El auditorio de Nexus rebosaba con la presencia masiva de periodistas, inversores, de representantes del gobierno e incluso competidores que habían recibido invitaciones formales para lo que el comunicado oficial había llamado Presentación Histórica sobre Innovación y Ética Corporativa. Cámaras de todos los principales medios de comunicación del país estaban posicionadas estratégicamente, mientras los profesionales de relaciones públicas de la empresa coordinaban el flujo de personas con la precisión de una coreografía ensayada. Entre bastidores, Juliana se ajustaba el micrófono de solapa mientras observaba su imagen en el espejo. El traje azul marino, elegante y sobrio, había sido elegido cuidadosamente para transmitir profesionalismo sin ostentación. Su cabello, normalmente recogido en un moño simple, estaba suelto sobre los hombros, un pequeño pero significativo cambio visual que simbolizaba su nueva libertad. ¿Está lista? La voz de Ricardo interrumpió sus pensamientos. Acababa de llegar, impecablemente vestido como siempre, aunque las líneas de tensión en su rostro eran visibles para quien lo conocía bien. Nacemos listos para algunos momentos, Ricardo. Creo que este es uno de ellos, respondió Juliana, girando inconscientemente la alianza en su dedo, un hábito que había desarrollado a lo largo de los años. Su mirada se fijó en el pequeño objeto metálico. Usted todavía la usa, hoy más que nunca. Esta alianza es la única prueba física de la verdad que estamos a punto de contar. Ricardo asintió silenciosamente.
En los últimos días, durante la preparación intensa para este momento, una comprensión mutua se había desarrollado entre ellos. No exactamente perdón o reconciliación, sino un reconocimiento pragmático de que sus destinos estaban irrevocablemente entrelazados. La transmisión en vivo comienza en 2 minutos, anunció Fernanda, acercándose con una tableta. Tenemos más de 50.000 personas viendo online, además de las 200 presentes en el auditorio. ¿Alguna señal de Gustavo o de representantes de Apex?, preguntó Ricardo. Gustavo está en la tercera fila al lado derecho. Trajo a 2 ejecutivos de Apex con él. Juliana sonrió ligeramente. Perfecto. Cuantos más testigos, mejor. A las 10 horas en punto, las luces del auditorio disminuyeron gradualmente, mientras Ricardo y Juliana tomaban sus lugares en el escenario, sentados en sillones dispuestos en ángulo suave, de modo a permitir tanto la interacción entre ellos como el contacto visual con la audiencia. Entre ellos, una pequeña mesa con 2 botellas de agua. Ningún atril, ninguna barrera física. La configuración había sido meticulosamente planeada para transmitir transparencia y diálogo abierto. Buenos días a todos, comenzó Ricardo, su voz proyectándose con la confianza de quien ha pasado la vida en posiciones de comando. Agradecemos su presencia en este día significativo para Nexus Tecnología. Estamos aquí para compartir una historia, la historia completa de cómo una idea revolucionaria nació, evolucionó y, eventualmente, se transformó en la tecnología que posicionó a nuestra empresa entre las líderes globales en seguridad digital. Él hizo una pausa deliberada, sus ojos recorriendo la audiencia antes de continuar. Pero esta no es solo una historia de innovación tecnológica, es también una narrativa sobre personas, decisiones, errores y, espero, redención. Con esas palabras, Ricardo inició una reconstrucción cronológica de los eventos, comenzando por el Hackathon de 2019. Su narrativa, cuidadosamente ensayada, pero presentada con aparente espontaneidad, describía cómo él inmediatamente había reconocido el potencial revolucionario del algoritmo desarrollado por Juliana, una joven brillante recién, licenciada por la UCM. Lo que vi en aquella presentación de 5 minutos fue nada menos que el futuro, él explicó. Como empresario e inversor, mi instinto fue asegurar que aquella tecnología estuviera bajo el paraguas de Nexus. Y es aquí. Su voz adoptó un tono más grave, donde cometimos nuestro primer error. El auditorio se silenció por completo. En las primeras filas, ejecutivos de Nexus observaban con expresiones tensas, mientras los periodistas tecleaban frenéticamente. En la tercera fila, Gustavo mantenía una leve sonrisa, claramente satisfecho con lo que interpretaba como una admisión de culpa. El contrato que le ofrecimos a Juliana, aunque legalmente válido, no reflejaba adecuadamente el valor real de su contribución, continuó Ricardo. Usamos nuestra posición de poder, nuestros recursos legales y su inexperiencia para estructurar un acuerdo que beneficiaba desproporcionadamente a Nexus. Fue una decisión de negocios calculada, pero que hoy reconocemos como éticamente cuestionable. En este punto, Ricardo se volvió hacia Juliana, señalando la transición para su parte de la narrativa. Ella asumió con naturalidad, describiendo su perspectiva de los mismos eventos, la emoción de ver su trabajo reconocido, la ambición de integrar una empresa prometedora y, simultáneamente, la percepción gradual de que había cedido más de lo que debería. La cuestión no era solo financiera, explicó Juliana, su voz clara y firme. Era sobre reconocimiento, sobre poder ver mi nombre asociado a algo que yo creé. Durante 5 años mantuve esta alianza. Ella levantó la mano, mostrando el pequeño objeto dorado, como recordatorio constante del acuerdo que se había hecho. Un acuerdo que Ricardo simbolizó con este objeto, grabado con los términos propiedad intelectual compartida. Un murmullo recorrió la audiencia cuando la imagen ampliada de la alianza, con su inscripción interna claramente visible, fue proyectada en la pantalla gigante detrás de ellos. Aquella pequeña pieza de metal, anteriormente escondida bajo un apósito, ahora expuesta para cientos de testigos,
simbolizaba perfectamente la transformación que estaba ocurriendo. Lo que antes era privado se volvía público. Lo que estaba escondido ahora era deliberadamente revelado. El incidente en la dinámica corporativa, cuando me desmayé y la alianza cayó públicamente, creó un momento de inflexión, continuó Juliana. De repente, el secreto que ambos manteníamos, por razones diferentes, se hizo visible, y con esa visibilidad llegó una oportunidad de renegociación y redefinición. Durante la hora siguiente, Ricardo y Juliana se alternaron, reconstruyendo meticulosamente la secuencia de eventos que culminó en aquella conferencia de prensa. Abordaron abiertamente los intentos iniciales de controlar la narrativa, el sabotaje en la feria, sin mencionar explícitamente a Gustavo, el ascenso de Juliana a posiciones de liderazgo, y finalmente, la decisión conjunta de presentar la historia completa al público. Lo que aprendimos de este viaje, concluyó Ricardo, es que la transparencia y el reconocimiento justo no solo son éticamente correctos, son estratégicamente inteligentes. Nexus es una empresa más fuerte hoy porque finalmente alineamos nuestras prácticas con nuestros valores declarados. Un silencio reflexivo planeó sobre el auditorio cuando ellos terminaron la narrativa. Fue roto por una pregunta incisiva de una periodista de El País. Señor Méndez, ¿esta revelación pública no es simplemente un intento de controlar los daños después de filtraciones que ya estaban ocurriendo? ¿Por qué debemos interpretar esto como sinceridad y no como gestión de crisis? Ricardo sonrió ligeramente antes de responder. Es una pregunta válida. No niego que estamos respondiendo a una situación que ya había comenzado a hacerse pública. La sinceridad forzada sigue siendo sinceridad, pero ciertamente no merece el mismo crédito que la transparencia voluntaria. La cruda honestidad de la respuesta pareció sorprender a la periodista y a la audiencia. Antes de que otras preguntas pudieran ser hechas, Juliana intervino. Si me permiten, me gustaría dirigir nuestra atención hacia el futuro, porque esta conferencia no es solo sobre reconocer errores pasados, sino también sobre demostrar cómo la verdadera colaboración puede generar innovaciones extraordinarias. Con un movimiento fluido, ella activó la presentación preparada del proyecto Aurora. En la pantalla gigante, visualizaciones complejas del nuevo sistema comenzaron a aparecer, acompañadas por datos comparativos que demostraban su superioridad en relación con cualquier tecnología similar disponible en el mercado. Aurora representa no solo una evolución técnica del algoritmo original, sino también una evolución en el modelo de colaboración y crédito, explicó Juliana. Este proyecto fue desarrollado bajo un nuevo paradigma dentro de Nexus, un paradigma donde el reconocimiento y la recompensa se distribuyen proporcionalmente a la contribución real de cada participante, mientras ella detallaba las especificidades técnicas de la innovación. Las cámaras capturaban la reacción de la audiencia. Los inversores se inclinaban hacia adelante con interés renovado. Los periodistas tomaban notas frenéticamente. Y más revelador, la sonrisa confiada de Gustavo había desaparecido, sustituida por una expresión de cálculo intenso. Al final de la presentación técnica, Ricardo reasumió el micrófono para el anuncio final. Como parte de nuestro compromiso con este nuevo modelo, tengo el placer de anunciar que Juliana Alba está siendo ascendida a co-CEO de Nexus Tecnología, con responsabilidad directa por todas las operaciones de innovación y desarrollo. La sorpresa fue genuina. Ni siquiera Juliana esperaba este anuncio específico, aunque sospechaba que Ricardo planeaba algo impactante para concluir la conferencia. El ascenso la colocaba formalmente en posición de igualdad con el propio Ricardo, una redistribución de poder sin precedentes en la historia de la empresa. Cuando la sesión de preguntas y respuestas finalmente terminó, después de casi 2 horas de interacción intensa con la prensa, Ricardo y Juliana se retiraron a una sala privada adyacente al auditorio. Solo cuando la puerta se cerró, aislándolos del tumulto externo, Juliana se permitió demostrar su asombro. Co-CEO, eso no estaba en el guión que discutimos. Ricardo se sirvió agua antes de responder, su expresión una mezcla compleja de cansancio y alivio. Algunas decisiones deben tomarse en el momento,
basadas en la energía de la sala. Me di cuenta de que necesitábamos algo definitivo, irrefutable. ¿Fue una jugada calculada, entonces, solo para impresionar a la audiencia? ¿No? Ricardo movió la cabeza lentamente. Fue la decisión correcta. Estos últimos meses me han mostrado que usted siempre fue mucho más que solo la creadora del algoritmo. Su instinto para los negocios, su visión estratégica. Nexus lo necesita. Yo lo necesito. Juliana lo estudió atentamente, buscando señales de manipulación o segundas intenciones. Lo que encontró, sorprendentemente, parecía ser genuino respeto, algo que Ricardo Méndez raramente demostraba a cualquier persona. ¿Y qué hay de Gustavo y Apex? ¿No se rendirán fácilmente? Claro que no. Ricardo sonrió, una expresión que ahora parecía más cansada que arrogante. Pero les robamos el momento. Cualquier acusación que hagan ahora parecerá mezquina y redundante. Ya contamos la historia que ellos querían exponer, pero en nuestros propios términos. En aquel momento, Fernanda entró apresuradamente, su rostro iluminado por un entusiasmo inusual. «Tienen que ver esto. Las acciones están subiendo. 5, no, 6% desde el final de la conferencia. El mercado está respondiendo positivamente». Ricardo y Juliana intercambiaron miradas de sorpresa genuina. La reacción era mejor de lo que cualquiera de ellos había previsto o se había atrevido a esperar. «Y hay más», continuó Fernanda, deslizando su tableta hacia ellos. «El hashtag #NexusTransparencia está entre los temas más comentados en Twitter. Y LinkedIn está inundado de analistas elogiando el enfoque revolucionario de gobernanza corporativa». «La verdad como estrategia de mercado», murmuró Juliana, casi para sí misma. «¿Quién lo diría?». Mientras absorbían las noticias iniciales sobre la recepción pública, la puerta se abrió nuevamente. Era Marcelo Herrero, el periodista que inicialmente había abordado a Juliana con documentos comprometedores. «¿Puedo robarles un minuto?», preguntó él, su tono sorprendentemente respetuoso. «Solo quería decir que he presenciado muchas confesiones corporativas en mi carrera, pero nunca vi una ejecutada con tanta autenticidad impresionante». Ricardo y Juliana intercambiaron miradas rápidas antes de que Ricardo respondiera. «Gracias, Marcelo. Considerando su escepticismo habitual, esto es un elogio significativo. No se equivoquen», el periodista sonrió ligeramente. «Todavía estoy investigando otros aspectos de la operación de Nexus, pero en esta cuestión específica, ustedes lograron algo raro en el mundo corporativo. Transformaron una potencial crisis en una oportunidad genuina». Tras la salida del periodista, Ricardo se volvió hacia Juliana. «Bien, parece que nuestra apuesta está funcionando mejor de lo que esperábamos». «Por ahora», ella respondió cautelosamente optimista. «Aún tenemos mucho trabajo por delante para realmente transformar Nexus en el tipo de empresa que afirmamos ser hoy». Él asintió, reconociendo la verdad en sus palabras. «Entonces será mejor que empecemos. Tenemos un imperio que reconstruir, Coseo Alba». Un año había pasado desde la histórica conferencia de prensa. La sede de Nexus, antes ocupando 3 plantas en el edificio comercial de la Gran Vía, ahora se extendía por un complejo entero en el emergente polo tecnológico de Madrid, cariñosamente apodado el Valle del Silicio Español. El nuevo campus corporativo, con su arquitectura sostenible y espacios colaborativos, simbolizaba perfectamente la transformación por la que la empresa había pasado. Juliana observaba la ciudad a través de la ventana panorámica de su oficina. La tarde del viernes traía esa energía característica de fin de semana acercándose, con gente apurada en las aceras de abajo. Su reflejo en el cristal revelaba a una mujer transformada, no solo por la postura más confiada o por el aspecto más sofisticado, sino por una serenidad que solo viene con la autoafirmación plena. Pensando en la vida, la voz de Ricardo interrumpió su contemplación. Entró sosteniendo 2 copas de champán, una tradición que habían establecido para celebrar logros significativos. «Reflexionando sobre cuánto hemos cambiado este lugar», respondió Juliana, aceptando la copa. «Hace un año apenas podíamos imaginar dónde estaríamos hoy. Por nuestra visión compartida», Ricardo levantó su copa en un brindis, «y por los impresionantes números de nuestro informe trimestral. Nexus
no solo había sobrevivido a la exposición pública de sus errores pasados, había prosperado extraordinariamente. El proyecto Aurora había revolucionado el mercado de seguridad digital, estableciendo nuevos estándares en la industria. Más importante, la historia de transparencia y redención corporativa se había convertido en un caso de estudio en escuelas de negocios, atrayendo talentos e inversiones que antes parecían inalcanzables. ¿Vio la portada de Exame de este mes?, preguntó Juliana, señalando la revista sobre su mesa. La foto mostraba a los dos co-CEOs lado a lado. Bajo el titular, El nuevo ADN corporativo, cómo Nexus redefinió el liderazgo en el sector de la tecnología. Curioso cómo la narrativa cambió, comentó Ricardo. De villano corporativo a pionero en gobernanza ética. La prensa adora una historia de redención, especialmente cuando es genuina, Juliana observó estudiándolo. A lo largo del año, su relación había evolucionado a algo que ninguno de los dos podría haber previsto. Una asociación basada en el respeto mutuo, con ocasionales destellos de amistad verdadera. El sistema interno de comunicación interrumpió la conversación. Doctora Alba, su videoconferencia con los inversores de Singapur está programada para comenzar en 5 minutos. Gracias, Clara, respondió Juliana. ¿Puede confirmar, por favor? Ricardo consultó su reloj. Y yo tengo esa entrevista con CNN España en media hora. ¿Nos vemos en la cena benéfica más tarde? Juliana asintió, recordando el evento de gala que la Fundación Nexus para la Educación Tecnológica realizaría esa noche. La fundación, creada por ella 6 meses después de asumir como co-CEO, ya había concedido becas de estudio a más de 200 jóvenes de barrios humildes de Madrid, con énfasis especial en el desarrollo de talentos femeninos en tecnología. Cuando Ricardo salió, Juliana ajustó instintivamente la alianza en su dedo, ya no escondida, ahora un símbolo público de la extraordinaria jornada que había vivido. El pequeño objeto dorado había sido incorporado al logo de la fundación, representando el compromiso con la transparencia y las oportunidades compartidas. La videoconferencia con los inversores asiáticos transcurrió según lo planeado, con interés particular en el próximo gran lanzamiento de la empresa, una plataforma de verificación de noticias falsas basada en la tecnología Aurora, que prometía revolucionar la forma en que la información era validada online. Mientras finalizaba los preparativos para el evento benéfico, Juliana recibió una notificación en su móvil, un correo electrónico de Gustavo Pescador. Tras la conferencia histórica, el exgerente había permanecido en Apex durante algunos meses, intentando sin éxito capitalizar el conocimiento interno que poseía de Nexus. Eventualmente, su incapacidad de producir revelaciones significativas, además de las que la propia Nexus ya había compartido, culminó en su discreto alejamiento. Juliana, comenzaba el correo electrónico. Después de mucho reflexionar, siento que debo reconocer su jugada magistral. Usted transformó lo que debería haber sido exposición y vergüenza en una plataforma de lanzamiento para algo mayor. Todavía creo que el inicio de todo fue fundamentalmente injusto, pero no puedo negar que la forma en que usted navegó la situación merece respeto. Estaré dejando el país para una posición en Europa y quería dejar este mensaje como un reconocimiento profesional. Gustavo. Una pequeña sonrisa se formó en los labios de Juliana. No había satisfacción vengativa, solo la comprensión de que incluso los adversarios eventualmente reconocen el mérito cuando se enfrentan a resultados innegables. El Palacio de Cibeles estaba magníficamente decorado para la cena benéfica de la Fundación Nexus. Luces azules suaves, referencia a los colores corporativos, se mezclaban con elementos naturales, creando una atmósfera simultáneamente sofisticada y acogedora. Líderes empresariales, políticos, celebridades y, más importante, los jóvenes becarios de la fundación circulaban por el ambiente, creando una mezcla inusual pero poderosa. Vestida con un elegante vestido negro, con detalles dorados que sutilmente evocaban la alianza símbolo de su historia, Juliana circulaba entre los invitados cuando fue abordada por una joven de aproximadamente 20 años. «Doctora Alba, soy Gabriela Santos, becaria de la Fundación. Quería agradecer personalmente
por la oportunidad que cambió mi vida. Juliana sonrió, inmediatamente reconociendo el nombre. Gabriela del barrio humilde de Madrid, ¿verdad? Leí su proyecto sobre algoritmos de reconocimiento para diagnóstico médico precoz. Impresionante. Los ojos de la joven brillaron con sorpresa y gratitud. ¿Usted lo leyó de verdad? No lo puedo creer. Claro que sí. Usted sabe que es más valioso que el dinero en el mundo corporativo, Gabriela. El reconocimiento genuino. Nunca subestime el poder de eso. La conversación fue interrumpida por el anuncio de que la ceremonia formal comenzaría en instantes. En el escenario central, Ricardo ya esperaba para el discurso de apertura. Cuando Juliana se unió a él, un aplauso espontáneo se elevó de la audiencia. Señoras y señores, comenzó Ricardo, bienvenidos a la primera celebración anual de la Fundación Nexus para la Educación Tecnológica. Esta noche no es sobre nosotros, sino sobre el futuro que estamos ayudando a construir a través de estos jóvenes extraordinarios. Mientras él continuaba el discurso cuidadosamente preparado, Juliana observaba los rostros en la audiencia, especialmente los jóvenes becarios, con sus miradas esperanzadoras y determinadas. En ellos, veía reflejos de sí misma años atrás, cuando había llegado al hackathon con un algoritmo revolucionario y sueños aún mayores. Cuando llegó su turno de hablar, Juliana prescindió del discurso preparado y simplemente se quitó la alianza de su dedo, levantándola para que todos pudieran ver. Este pequeño objeto lleva una historia que muchos de ustedes conocen, una historia de innovación, de obstáculos, de superación. Pero esta noche quiero que simbolice algo más. La promesa de que el talento, cuando es verdaderamente nutrido y respetado, puede transformar no solo a individuos, sino a sistemas enteros. Un silencio respetuoso se apoderó del salón mientras ella continuaba. El poder real no está en posiciones o títulos. No está en quien puede silenciar o controlar a otros. El verdadero poder está en transformar desafíos en plataformas para el cambio positivo. Juliana entonces invitó a todos los becarios presentes a unirse a ella en el escenario, decenas de jóvenes de diversos orígenes, unidos por la oportunidad que la Fundación les había proporcionado. La verdadera innovación nace cuando voces diferentes son escuchadas, cuando talentos diversos son reconocidos. Esta es la lección más valiosa que aprendí en mi viaje, y es el principio que guía esta fundación. La ovación que siguió fue ensordecedora. Fotógrafos capturaban el momento emblemático, Juliana en el centro, rodeada de jóvenes talentos, mientras Ricardo observaba con una expresión que mezclaba orgullo profesional y respeto genuino. Más tarde esa noche, cuando el evento llegaba a su fin, Juliana encontró un momento de quietud en una de las terrazas del espacio cultural. La vista nocturna de Madrid se extendía ante ella, una constelación urbana de luces que parecía reflejar las infinitas posibilidades del futuro. Denise, ahora directora de proyectos especiales de Nexus, se acercó con 2 copas de agua con gas. «Noche increíble, Shu, ¿está bien?» Juliana sonrió aceptando la bebida. «Mejor que bien. ¿Sabe esa sensación de estar exactamente donde debería estar? Considerando dónde estaba hace un año, es una transformación bastante grande». La transformación comenzó mucho antes, reflexionó Juliana. En el momento en que decidí que no sería definida por los límites que otros impusieron, que encontraría mi propia voz. Las 2 mujeres contemplaron la ciudad en silencio cómodo por unos momentos, hasta que Denise habló nuevamente. Leí que Apex está enfrentando dificultades después de que Aurora estableció un nuevo estándar en el mercado. Irónico, considerando los esfuerzos de Gustavo para desestabilizar a Nexus. No se trata de venganza. Juliana movió la cabeza. Nunca lo fue. Se trata de crear algo que hable por sí mismo, algo que nadie pueda negar o menospreciar. El móvil de Juliana vibró con una notificación, un correo electrónico confirmando que su libro Código Invisible, revelando el algoritmo del éxito, había sido finalizado por la editorial y estaría en las librerías al mes siguiente. Otra plataforma para compartir su historia e inspirar a otros a encontrar su propia voz. Mientras guardaba el móvil, Juliana contempló la alianza en su dedo una última vez esa noche.
El pequeño círculo dorado que una vez había simbolizado confinamiento, ahora representaba algo completamente diferente. No una prisión, sino un recordatorio constante de que la transformación comienza cuando decidimos resignificar nuestras propias historias.